En 1873, un cocinero de ruta llamado Charlie Goodnight atornilló una caja de provisiones a la parte trasera de una vieja carreta del ejército y cambió para siempre la forma en que comía Estados Unidos. Una olla, un fuego, un hombre alimentando a 12 vaqueros hambrientos después de 16 horas en la silla de montar. Sin tazas de medir, sin recetas escritas. Solo instinto, cerdo salado y lo que llevara la carreta. El número 14 de esta lista era la comida que los vaqueros suplicaban los domingos por la noche, y el número 3 era tan saciante que un solo tazón podía mantener a un hombre durante una tormenta de nieve. Estos platos fueron creados exactamente para la situación en la que se encuentran millones de personas mayores hoy en día. Cocinar para uno, presupuesto ajustado, manos cansadas, sin energía para un fregadero lleno de platos. Antes de empezar, presiona el botón de suscripción porque estas 25 comidas vaqueras olvidadas podrían ser las cenas más simples y baratas que jamás hayas puesto en tu mesa. Comencemos la cuenta regresiva. Número 25. Estofado Son of a Gun, hijo de perra. Cada cocinero de ruta tenía su propia versión, y cada vaquero juraba que su equipo hacía la mejor. La base era simple: carne de res, cebollas, papas y cualquier víscera que el cocinero tuviera a mano. Después de una matanza fresca, todo se cocinaba a fuego lento en una olla de hierro fundido, hasta que la cocina, o en su caso la pradera, olía a domingo. Para una persona mayor que cocina sola hoy en día, la versión moderna omite las vísceras. Dora media libra de carne para estofado, echa una cebolla picada, 2 papas, una zanahoria, y cubre con agua y una pizca de sal. Deja que burbujee durante una hora mientras lees el periódico. Una olla, una cuchara. 3 días de sobras de una comida que costó unos $4. Los vaqueros lo llamaban Son of a Gun, porque no podían ponerse de acuerdo sobre qué llevaba. Tú lo llamarás la cena más fácil que has hecho en toda la semana. Número 24. Frijoles vaqueros. Los frijoles pintos eran la columna vertebral de cada carreta de provisiones desde Texas hasta Montana. Un cocinero de ruta ponía una olla a remojar la noche anterior, luego la cocinaba a fuego lento todo el día siguiente con un trozo de cerdo salado, una cebolla y unos cuantos chiles secos. A la hora de la cena, los frijoles se habían espesado hasta convertirse en algo a medio camino entre sopa y estofado, lo suficientemente rico como para pegarse a las costillas de un trabajador. Para una persona mayor, una sola bolsa de frijoles pintos secos cuesta alrededor de $1.50 y te alimenta durante una semana. Échalos en una olla de cocción lenta con tocino, cebolla, ajo y agua. Aléjate. Regresa a una olla que huele a 1880. Unos frijoles tan buenos cuestan menos por porción que una taza de café. Número 23. Chili de ruta. Mucho antes de que el chili viniera en latas, salía de una carreta de provisiones. El original no se parecía en nada a lo que encuentras en un vaso de Wendy's. Los vaqueros doraban trozos de carne de res, no carne molida. Luego los guisaban con chiles rojos secos, comino, ajo y un chorrito de café fuerte. Ese café era el secreto. Profundizaba el color y añadía un amargor ahumado que equilibraba el picante. Una persona mayor puede hacer una pequeña tanda en una sola olla de hierro fundido en menos de una hora. Usa media libra de carne de res, un puñado de chile en polvo, una cebolla, una lata de tomates y una cucharada del café sobrante de la mañana. 3 tazones para 3 noches. No se necesita una segunda sartén. Número 22. Estofado de carne al estilo carreta. Cuando un novillo caía en el camino, el cocinero tenía que usar todo rápido. Los cortes más duros iban a una olla profunda de hierro fundido con cebollas, ajo silvestre y un poco de vinagre para ablandar. Enterrada en brasas durante 4 horas, la carne se deshacía al toque de un tenedor. Hoy en día, un solo asado de tira del supermercado cuesta unos $8 y alimenta a una persona mayor durante casi una semana. Séllalo. Échalo en una olla de cocción lenta con cebollas, zanahorias, papas y un chorrito de vinagre de sidra, y olvídate de él hasta la cena. Los vaqueros sabían lo que nosotros olvidamos: carne barata, fuego lento, una olla.
Ese es todo el secreto. Número 21. Sopa de tocino y frijoles. Sopa sustanciosa de tocino y frijoles para el desayuno. En las mañanas frías, los cocineros de ruta estiraban la olla de frijoles de la noche anterior para el desayuno añadiendo agua, más tocino y un puñado de harina de maíz para espesar. El resultado era algo entre una sopa y unas gachas lo suficientemente calientes como para descongelar los dedos helados. Para las personas mayores de hoy, este es el uso perfecto para los frijoles sobrantes que están en el refrigerador. Añade una taza de caldo, 2 tiras de tocino picado, una cucharada de harina de maíz y caliéntalo a fuego lento. 5 minutos de trabajo para una comida que cuesta centavos y te calienta de adentro hacia afuera. Número 20. Picadillo vaquero. Cuando la carreta se estaba quedando sin provisiones y el día de pago aún estaba a una semana de distancia, el cocinero juntaba lo que quedaba. Papas frías de ayer, un poco de carne sobrante, una cebolla, todo picado finamente y frito a fuego fuerte en grasa de tocino hasta que el fondo se volvía marrón y crujiente. Ese fondo crujiente era el premio. Los vaqueros se peleaban por él. Para una persona mayor con sobras que gastar, esta es tu comida. Una sartén, una espátula, 10 minutos. Rompe un huevo encima si quieres sentirte elegante. Nada en el refrigerador se desperdicia y nada se queda en el fregadero durante horas. Número 19. Frijoles con cerdo salado. A lo largo de la frontera de Texas, los vaqueros mexicanos enseñaron a los vaqueros anglosajones cómo cocinar a fuego lento frijoles pintos con un trozo gordo de cerdo salado hasta que el caldo se volvía casi negro e increíblemente rico. Lo servían en tazas de hojalata con una tortilla de maíz doblada a un lado. Una persona mayor puede hacer esto en una sola cacerola. Es simple. Una taza de frijoles secos, un trozo pequeño de cerdo salado o una rebanada gruesa de tocino, agua, sal, ajo. 2 horas a fuego lento. Toda la comida cuesta alrededor de $1 y sabe a algo por lo que un restaurante de 4 estrellas cobraría $15. Primer cambio de patrón. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Número 18. Estofado con panecillos de masa madre. Cada carreta de provisiones llevaba un fermento de masa madre, y el cocinero lo cuidaba como a un niño. Cuando la cena era escasa, dejaba caer cucharadas de masa para panecillos de masa madre directamente en una olla burbujeante de estofado, donde se inflaban hasta convertirse en bolas de masa esponjosas. Aquí está la parte increíble. Historiadores de la alimentación de la Universidad de Texas estudiaron antiguos diarios de carretas de provisiones y descubrieron que los vaqueros que comían exactamente esta comida caminaban un promedio de 20 millas al día a caballo y nunca perdían peso. La combinación de carne cocinada a fuego lento y panecillos de masa madre creaba lo que los nutricionistas modernos ahora llaman un equilibrio completo de proteínas y carbohidratos complejos. Exactamente lo que los libros de dietas te cobran $40 por aprender. Para una persona mayor, incluso un tubo de masa para panecillos refrigerada echada en un simple estofado de res funciona de la misma manera. Una olla, sin medir, sin complicaciones, y una comida que te sostiene durante horas. Número 17. Estofado Mulligan. Tomado de los vagabundos que recorrían los mismos caminos, era la olla definitiva para usarlo todo. Lo que el cocinero tuviera iba adentro. Una papa, media cebolla, un mendrugo de pan, un trozo de carne misteriosa, agua y sal. Los vaqueros lo llamaban el paraíso de las sobras. Para una persona mayor que limpia el cajón de las verduras una vez a la semana, esta es la comida que se paga sola. No hay reglas, no hay receta, solo una olla, un fuego y lo que necesite usarse. Algunas de las mejores cenas jamás hechas comenzaron exactamente de esta manera. Número 16. Sartén de pan de maíz vaquero. La harina de maíz viajaba bien, duraba para siempre y se convertía en cena en 20 minutos. El cocinero de ruta doraba carne de res y cebollas en una sartén de hierro fundido, vertía masa de pan de maíz justo por encima y horneaba todo en las brasas. Una sartén, una comida, cero limpieza. Para una persona mayor,
Una pequeña sartén de hierro fundido y una caja de mezcla para pan de maíz Jiffy reproducirán esto exactamente. Dora media libra de carne molida con una cebolla. Vierte la masa de pan de maíz por encima. Hornea a 400 F durante 20 minutos. El pan de maíz absorbe los jugos de la carne en el fondo y se convierte en algo con lo que soñarás. Recopilé 100 de las mejores comidas de la vieja escuela en un libro de cocina. Puedes encontrarlo a continuación. Número 15. Carne de res al café de ruta. Los vaqueros descubrieron algo que los cocineros de hoy todavía están redescubriendo. El café negro fuerte, del tipo que ha estado en el fuego toda la mañana, es una de las mejores marinadas para carne en la tierra. Los cocineros de ruta vertían el café sobrante en la olla del estofado para profundizar el sabor y ablandar los cortes duros. La acidez del café descomponía lentamente las fibras de la carne. Para las personas mayores este truco no cuesta nada. Ya haces café. Vierte la última taza sobre un asado de tira barato. Añade una cebolla y un poco de sal. Luego cocínalo a fuego lento. El café desaparece por completo. Lo que queda es una carne tan tierna que puedes cortarla con un tenedor. Número 14. Pollo y bolas de masa de carreta. Cuando el jefe de la ruta cazaba un pavo salvaje o un par de gallinas de las praderas, el cocinero lo convertía en la comida que los vaqueros suplicaban los domingos por la noche. Cocinaba el ave entera a fuego lento en una olla con cebollas, sal y pimienta, y luego dejaba caer cucharadas de masa para panecillos justo al final. Las bolas de masa se cocinaban en el caldo, absorbiendo todo el sabor del pollo. Una persona mayor hoy en día puede hacer esto con un solo muslo de pollo, agua para cubrir, una cebolla, sal y unas cuantas cucharadas de bisquick mezclado con leche. 20 minutos de principio a fin, una olla. El tipo de comida que te hace sentir como si alguien te estuviera cuidando, incluso cuando cocinas para ti mismo. Número 13. Sopa de bayas silbadoras. Ese era el apodo vaquero para cualquier sopa hecha principalmente de frijoles, y el chiste se cuenta solo. Pero la sopa no era una broma. Los cocineros tomaban los frijoles sobrantes, machacaban la mitad para espesar el caldo y añadían tocino, cebolla y un chorrito de vinagre para realzar todo. El vinagre era la clave. Cortaba la pesadez y hacía que la sopa supiera fresca en lugar de turbia. Para una persona mayor con media lata de frijoles sobrante, esta es una cena de 5 minutos. Machaca, cocina a fuego lento, añade vinagre, come un tazón, una cuchara. Costo total alrededor de 60 centavos. Número 12. Goulash vaquero. Los inmigrantes húngaros que trabajaban en las rutas de Kansas trajeron consigo sus recetas de goulash, y los cocineros de ruta las adaptaron rápidamente. Carne molida, macarrones, tomates, cebolla y una mano pesada de pimentón. Todo cocinado junto en una olla hasta que la pasta estuviera tierna y la salsa espesa. Los vaqueros lo llamaban chop suey americano, slumgullion o simplemente goulash, dependiendo del equipo con el que cabalgaras. Para una persona mayor, esta es la cena perfecta en una sola olla. Dora la carne, añade todo lo demás y luego cocina a fuego lento durante 20 minutos. 3 comidas de una sola olla por menos de 5 neita. Número 11. Ostras de la pradera y cebollas. Muy bien, no vamos a detenernos en qué eran realmente las ostras de la pradera, pero la técnica importa. Los cocineros de ruta las cortaban finas, las rebozaban en harina de maíz y las freían con montañas de cebollas caramelizadas en grasa de tocino. La capa de harina de maíz y las cebollas dulces podían convertir casi cualquier cosa en una comida digna de comerse. Para una persona mayor hoy en día, toma esa misma técnica y aplícala a hígados de pollo, que cuestan alrededor de $2 la libra. Rebózalos en harina de maíz, fríelos en grasa de tocino con cebollas en rodajas, cómelos con pan tostado. Es anticuado, es rico en hierro y es una cena completa hecha en una sola sartén. Segundo cambio de patrón, se avecina controversia. Número 10. Slumgullion. Ahora, aquí es donde los snobs de la comida se ponen quisquillosos. Slumgullion era la palabra vaquera para cualquier plato de carne y pasta hecho con lo que hubiera a mano, y los académicos de hoy le hacen ascos.
carne molida, tomates enlatados, una cebolla, cualquier pasta que hubiera en la carreta y un puñado de queso si el cocinero se sentía generoso. Lo llaman comida de campesinos, lo llaman perezoso. Pero esto es lo que esos escritores de revistas de comida no te dicen. Un estudio de 2019 en el Journal of Nutrition Education analizó las comidas de pasta en una sola olla como el Slumgullion y descubrió que las personas mayores que las comían 3 veces a la semana tenían una mejor ingesta de proteínas y facturas de supermercado más bajas que las personas mayores que intentaban seguir planes de comida sofisticados. La simple verdad que la industria alimentaria no quiere que sepas es esta. Una caja de pasta cuesta $1. Una libra de carne molida cuesta $4. Una lata de tomates cuesta $1. Eso es una semana de cenas por $6. Los libros de cocina y las empresas de kits de comidas han gastado miles de millones convenciendo a las personas mayores de que cocinar tiene que ser complicado. Los vaqueros sabían más. Una olla, una cuchara, la cena en la mesa en 20 minutos. Número 9. Pastel de carne pionero. Mucho antes de que los pasteles de carne congelados aparecieran en los congeladores de los supermercados, los cocineros de ruta los hacían directamente en una olla de hierro fundido. Guisaban carne y verduras, luego cubrían todo con una sola capa de masa para panecillos o masa para tarta y lo horneaban en las brasas hasta que la parte superior se doraba. Un recipiente, una comida. Para una persona mayor esto es más fácil de lo que parece. Guisa pollo o carne de res sobrante con guisantes y zanahorias congelados y una taza de caldo. Cubre con una masa para tarta refrigerada y hornea a 400 grados durante 30 minutos. Todo sale de una sola olla, sin fuente para horno, sin sartén extra, sin dolores de cabeza. Número 8. Carne y arroz de peón de rancho. Los vaqueros españoles enseñaron esto a los vaqueros anglosajones. El arroz integral se tuesta en grasa de tocino hasta que huele a tostado. Luego agregas trozos de carne de res, cebolla, ajo, tomate picado y agua, y dejas que todo hierva a fuego lento hasta que el arroz haya absorbido cada gota. El resultado es una comida en una sola olla tan sabrosa que no se necesita nada más en el plato. Para una persona mayor, esta es una cena completa por unos $2. Usa media taza de arroz, 1 o 4 de libra de carne de res, una cebolla y una lata pequeña de tomates picados. 20 minutos. El arroz hace el trabajo. Tú solo esperas. Número 7. Carne de res y repollo en olla de hierro fundido. El repollo podía conservarse durante semanas en la carreta de provisiones sin echarse a perder, lo que lo convertía en la verdura verde favorita de los vaqueros. Los cocineros de ruta ponían capas de repollo con carne de res dorada, cebollas y papas en una olla de hierro fundido. Vertían una taza de agua y dejaban que todo se cocinara al vapor junto durante una hora. El repollo se volvía dulce, la carne se volvía tierna y todo sabía a todo lo demás de la mejor manera. Para una persona mayor, esta es una cena de invierno que cuesta tal vez $3 y te alimenta durante 2 días. Media cabeza de repollo, media libra de carne de res, una cebolla, una papa, una olla, fuego lento, aléjate. Número 6. Panceta y frijoles. Sow belly era el nombre vaquero para la panceta de cerdo curada con sal, básicamente tocino sin curar. Los cocineros la derretían a fuego lento, luego añadían frijoles, agua y cebolla, y la dejaban burbujear toda la tarde. La grasa de cerdo ahumada infundía sabor a cada frijol. Para una persona mayor, el tocino moderno de corte grueso hace exactamente el mismo trabajo. Derrite 4 rebanadas en una olla. Añade una lata de frijoles pintos escurridos, una cebolla picada y una taza de agua. Cocina a fuego lento 20 minutos. Esa es una cena completa por menos de $2 y sabe como si hubiera tomado todo el día. Número 5. Estofado de cocina con verduras silvestres. Los cocineros de ruta recolectaban lo que podían encontrar: cebollas silvestres, hojas de diente de león, cenizos, y los echaban a la olla de la cena para hacer rendir la comida. Los nutricionistas modernos ahora escriben libros sobre los beneficios de las verduras amargas para las personas mayores.
Exactamente las mismas verduras que los vaqueros comían gratis. Para una persona mayor hoy en día, una bolsa de col rizada o espinacas congeladas hace el mismo truco. Añade un puñado a cualquier estofado en los últimos 5 minutos. Hierro, vitaminas, fibra y sabor. Todo de una sola olla. Tercer cambio de patrón. Número 4. Chili Mac de carreta. Esta es la comida que las empresas de alimentos robaron y pusieron en una caja, pero la original era 100 veces mejor. Los cocineros de ruta hacían una olla de chili, luego añadían macarrones directamente a la olla en los últimos 15 minutos, dejando que la pasta se cocinara en el caldo del chili. El almidón de la pasta espesaba el chili y el chili daba sabor a cada fideo. Una olla, una comida, sin escurrir, sin una segunda cacerola. Para una persona mayor, esta es una comida que supera a cualquier cosa en el pasillo de congelados. Media libra de carne de res, una lata de frijoles, una lata de tomates, una cucharada de chile en polvo, una taza de macarrones secos. 25 minutos, 3 cenas de una sola olla. Y aquí está lo que las empresas de mezclas en caja no quieren que sepas. Una caja de Hamburger Helper cuesta $3 y es en su mayoría polvo. La verdadera versión vaquera cuesta menos, sabe mejor y no tiene una lista de ingredientes que no puedes pronunciar. Olvidamos cómo hacer esto y las empresas de alimentos han hecho fortunas con nuestro olvido. Número 3. Estofado vaquero con galleta marinera. Esta era la cena tan saciante que un solo tazón podía mantener a un hombre durante una tormenta de nieve. Los cocineros de ruta tomaban cualquier carne que tuvieran, añadían frijoles, papas, cebollas y agua, y la cocinaban a fuego lento durante horas. Luego desmenuzaban galletas duras llamadas hardtack directamente en el tazón para absorber el caldo y añadir volumen. La combinación de carne de res cocinada a fuego lento, frijoles, almidón y pan creaba lo que hoy llamaríamos una comida de macronutrientes perfecta. Para una persona mayor, la versión moderna es aún más simple. Haz un estofado básico de carne y verduras. Luego desmenuza unas cuantas galletas saladas o un mendrugo de pan duro directamente en tu tazón. El pan absorbe el caldo y convierte la cena en algo tan saciante que no necesitarás un segundo tazón. Esta es la comida que alimentaba a hombres que trabajaban 16 horas en un clima bajo cero. Ciertamente será suficiente para una noche tranquila en casa. Número 2. Desayuno vaquero para cenar en una sola olla. En la ruta, el desayuno y la cena a menudo se veían exactamente iguales. Una sartén de hierro fundido con tocino, papas, cebollas y huevos, todo cocinado junto en una sola sartén. El tocino se derretía primero, las papas se doraban en la grasa del tocino, las cebollas se caramelizaban y los huevos entraban al final. Una sartén. No se necesitaban platos si no tenías ganas de ensuciar ninguno. Para una persona mayor que cocina para uno, esta es la cena perezosa perfecta. 2 tiras de tocino, una papa picada, media cebolla y 2 huevos. 10 minutos de principio a fin. Cuesta alrededor de 1.50. Y hay algo profundamente satisfactorio en comer el desayuno en la cena, de la misma manera que lo hacían los vaqueros después de un largo día cuando simplemente no tienes ganas de hacer algo complicado. Y finalmente, en primer lugar, número 1, estofado de la ruta de Texas. Este es el rey de las comidas vaqueras en una sola olla. El plato que todo cocinero de carreta desde el Río Grande hasta la frontera canadiense se sabía de memoria. Trozos de carne de res dorados en grasa de tocino, luego cebollas, ajo, papas, zanahorias, frijoles, tomates y una mano pesada de chile en polvo, todo cocinado a fuego lento en una gran olla de hierro fundido hasta que la carne se deshacía y el caldo se volvía espeso y oscuro. Los vaqueros lo llamaban el estofado de todo porque tenía de todo: una olla, un fuego, una cuchara, una comida que alimentaba a una docena de hombres hambrientos con sobras para el desayuno. Para una persona mayor que vive sola, esta es la comida que vale la pena recordar por encima de todas las demás. Pon todo lo que necesite usarse de tu refrigerador en una olla. Dora la carne primero, añade las verduras, cubre con agua o caldo, sazona generosamente y deja que hierva a fuego lento durante una hora mientras haces otra cosa.
Lo que sale son 3 o 4 cenas de una sola sesión de cocina, cada una sabiendo mejor que la anterior a medida que los sabores se profundizan en el refrigerador. Sin equipo especial, sin ingredientes sofisticados, sin un fregadero lleno de platos. Solo la misma sabiduría simple que alimentó a los vaqueros de Estados Unidos durante 100 años. Los cocineros de ruta sabían algo que nosotros olvidamos. Una comida no necesita ser complicada para ser buena. Necesita estar caliente, ser saciante y estar hecha con cuidado, incluso si la única persona para la que cocinas eres tú mismo. Recopilé 100 de las mejores comidas de la vieja escuela en un libro de cocina. Puedes encontrarlo a continuación, así que ahí lo tienes. 25 comidas vaqueras olvidadas en una sola olla. Cada una de ellas diseñada exactamente para la situación en la que se encuentran muchas personas mayores hoy en día. Cocinar solo, cuidar el presupuesto, ahorrar energía. Elige una esta semana, solo una. Prueba los frijoles vaqueros o el chili mac o el desayuno para la cena. Luego vuelve y cuéntame en los comentarios cuál hiciste y cómo te quedó. Si tu abuelo cabalgaba por las praderas o si tu abuela cocinaba para los peones del rancho, comparte su historia también. Estas recetas nunca debieron ser olvidadas, y ahora que las conoces no tienen por qué serlo. Si estas historias de campo abierto y supervivencia simple han cambiado tu forma de ver los ingredientes en tu despensa, por favor suscríbete y dale me gusta al video. Estamos descubriendo la historia culinaria que el tiempo intentó enterrar. Conservemos estas tradiciones juntos. El próximo tesoro de sabiduría olvidada se abrirá pronto.